como dicen mis compañeros aquí presentes. Seguimos en Legal Radio y vemos que hay un tema, una expresión, una frase, una palabra que ha sido como un poco recurrente con relación a las noticias que hemos dado hoy y tiene que ver con estos casos que han sido de mucha popularidad, que la gente está muy pendiente de ellos, el caso Mantequilla, el caso Medusa, y vemos una palabra que mucha gente no entiende. Nosotros como juristas la comprendemos y sabemos las intrínculas de eso, pero pena suspendida. Se condena a una pena suspendida. Ya lo vimos en 3 ocasiones en los renglones de noticias que hemos visto esta mañana. Entonces, no solamente para la comunidad jurídica, sino para ese público que nos escucha, ¿qué es una pena suspendida? Bueno, mira, realmente las personas deben, y los estudiantes de derecho, la población común, entender que un proceso judicial, una persona va para que cuando llega a fase de juicio sea absuelto o sea declarado no culpable o inocente. La inocencia es que la persona se comprobó que no cometió el delito. La absolución por no culpabilidad viene dado porque no se reunió prueba suficiente para determinar la responsabilidad penal. Si se determina la responsabilidad penal, pues obviamente el juez tiene a su disposición, no porque así lo quiera, no puede porque lo desee, porque el procesado le cae bien, sino porque las herramientas del código les determina lo que se llama la determinación de la pena, y eso está regulado por el Código Procesal Penal. Entonces, ante hechos en lo que no implique ninguna, digamos así, daño social relevante, se vea una posibilidad de reparación a las víctimas, y la persona sea digamos, un infractor primario, entonces el juez acude a declarar su culpabilidad, pero a suspender la pena. No quiere decir esto que la persona queda libre y que fue premiada, no, sino que la pena se suspende, es decir, se declara la culpabilidad misma que queda sujeta a la libertad bajo las condiciones el juez dispone para que pueda ser establecido. Muchos casos, por ejemplo, en violencia de género, si usted tiene 1 año ya de prisión por una medida de coerción, se le condena 2 años, se le ordena cumplir otro año en prisión. Esa persona muestra signos de arrepentimiento, acepta los grados de culpabilidad, y la otra parte de la pena, los 5 años, ¿verdad?, que se suele condenar, entonces queda suspendido. ¿Por qué el juez acude también a medida suspendida? Acude porque el delito, el juez tiene lo que se llama la modulación de las penas. Cuando un delito dice de 3 a 5 años, el juez entonces tiene lo que se llama las circunstancias atenuantes de hecho, aquellas que el juez ve en la comisión del delito y las mira y aplica lo que se llama la modulación de las penas. Pone, en vez de 3, pone 3 años y medio, y no pone la totalidad. Pero ¿qué pasa? Que hay casos, y esto es importante saberlo, en el que las circunstancias atenuantes no pueden ser aplicadas, que es cuando aplica una circunstancia agravante. Por ejemplo, una violación de género delante de menores, el juez pierde la modulación de la pena. Un homicidio en el que sea hacia el papá, un parricidio, son 30 años, el juez pierde la modulación de la pena y no puede aplicar circunstancias atenuantes. Entonces, ante esos casos, que tiene que poner la totalidad de la pena, entonces el juez tiene digamos así, la prisión suspendida o la pena suspendida. Agregar a ese análisis tan directo que has hecho, Manzano, agregar que inmediatamente el juez dicta una sentencia de pena suspendida, hay que esperar, ¿verdad?, que las partes envueltas en el proceso definan si van a ir si van a recurrir en apelación o no. Una vez convertida en definitiva esa sentencia, entonces se abre la competencia de control del juez de la ejecución de la pena. Es decir, esa pena suspendida que tú estableciste y que el imputado no va a quedar suelto del sistema, no va a quedar apartado del sistema, entonces pasa a ser controlado, esa suspensión bajo determinadas condiciones por el juez de la ejecución. Ahora, hay que agregar también
que no se quede en el olvido, Claro. que son delitos cuya penalidad, ¿verdad? Sí. No acarrea una pena mayor de 5 años. Y ahí hay una discusión, si es la pena en abstracto o la pena en concreto. ¿Qué quiere decir la diferencia de pena en abstracto y en concreto? Que el delito puede que esté, diga, condenado a 10 años. Esa es una pena en abstracto, porque es la que enuncia el tipo penal. Pero la pena en concreto ya es la pena que establece el juez. Y ahí la ley 1015, que hubo una reforma en el año 2015, estableció que siempre tiene que ser la pena en concreto, es decir, la pena que el juez entiende de la valoración del proceso. Un homicidio, la pena en abstracto son 20 años, pero la pena en concreto que el juez valora para ese caso en específico, esa pena en concreto la tiene establecida. Hay una sentencia que hace esa diferenciación, la trabajó el magistrado Manuel Ulises Bonelli, gran amigo nuestro del programa también, y creador y fundador del programa, que hoy es juez del Tribunal Constitucional. Y por último, y ahí le paso la palabra a Joel para que dé una explicación mucho más detallada sobre eso, son los acuerdos parciales y plenos en declaratoria en ocasiones de procesos que están abiertos. Usted no tiene que esperar el juicio, usted puede asumir la culpabilidad para salir de eso, que eso es lo que se ve en esos casos de corrupción. Empresarios metidos en procesos, les rompen contratos internacionales, tú prefieren mejor asumir culpabilidad para salir de eso. Y ahí se hacen lo que se llaman los acuerdos parciales y plenos, que yo considero que en una audiencia preliminar no debe de hacerse. Si usted es convocado a una audiencia preliminar de juicio de prueba y de discusión de acusación, es decir, de imputación, usted no debe de colar los juicios, usted tiene que apartarlo para que el juez valore de manera independiente. Y un ejemplo de eso fue el acuerdo que se hizo de Odebrecht, del mismo ex procurador Jean Alain. El juez no lo aceptó el primer acuerdo, dijo, no cumple los requisitos de un acuerdo pleno, aquí no se establece la pena, ni la colaboración, ni se dice la prueba, ni se hace nada. Y mismo que hoy se encuentra en incumplimiento porque Odebrecht no cumplió y cogió de relajo al país. No me hagan incomodar. Señores, miren, esto es muy importante porque el público de a pie, los seguidores que tenemos... Déjame tranquilo. No, Señores, no le ponga... No, es que lo veo a él ahí no, esperando. Tú sabes, sí. No No, le eche te chisme, veo por esperando. favor, a eso. Sí, pero no comas ansias, no comas ansias ¿Cómo procesales. así? No comas ansias procesales porque tú sabes que yo reprimo y ahorita ya yo, ¿verdad? No, lo que pasa es que no te gusta que yo diga que el proceso, ese acuerdo fue fallido. Calma, pueblo, No calma. fue así. Y mira la parra como está ahí. Eso es lo que no te gusta que yo diga. Estás en remojo. ¿Por no, qué? No es un acuerdo fallido, es un acuerdo que surtió su efectividad en un momento determinado. Que la ejecución no haya sido la ideal, bueno, eso es otra cosa, pero el acuerdo realmente contiene cláusulas efectivas. Que la autoridad no quiso ejecutarlo en la medida, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se incumple el acuerdo? ¿Por qué las autoridades actuales no llaman a esas personas que incumplieron, a esos directivos? ¿Por qué no lo llaman? Deberían de ser llamados. Esos son los temas que a ti no te gusta tocar y que debemos de tocar aquí. Manzano, el público que no es abogado no sabe de lo que tú estás hablando específicamente. No, saben. Saben, pero necesitan aterrizar en una la cosa. comunidad jurídica sabe. La comunidad jurídica sí, pero... Y las autoridades también. a También quien lo él saben. está haciendo el Nosotros llamado. todos sabemos. Pero hay un público que nos sigue, señores, que tenemos que tener en cuenta, porque no entienden muchas veces. Y la percepción del pueblo es, pero aquí puede pasar cualquier cosa y mira lo que le hacen, una pena suspendida. ¿Qué es? O sea, que no va preso. Estoy hablando de la percepción general de la gente que no sabe de lo que está pasando. Y por eso a veces se pierde mucha credibilidad por la falta de difusión de estas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que ser un ente que propague esta información correcta, que le diga al pueblo, no es que no se están cumpliendo las leyes, es que hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces, Daviana, tú dígame, sabes Manzano, que en los años 1300, ya en el ocaso del Imperio Romano Bizantino, se vendían las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Que tú podías aportar o dar un aporte a la iglesia de ese entonces y te dabas el camino al cielo y el perdón. Y por eso las indulgencias se compraba el pecado. Se compraba el perdón. Purgaba el pecado y se compraba el perdón. Ajá. Y de ahí nacieron, ¿verdad? Con San Agustín, el llamada ola de humanización del proceso, y se convirtió en eso, en una humanización, y hoy tenemos las penas de multa. Sí. Pero ¿qué pasa?
que al parecer esos procesos suspendidos de responsabilidad parecen indulgencias penales, porque te sacan del proceso y te sacan de la responsabilidad sin un juicio oral, público y contradictorio, y se hace un cálculo: ¿qué me cuesta seguir aquí? ¿A qué me cuesta salir? Y entonces optas por ese camino lapso, irresponsable, de asumir situaciones procesales para salir del proceso. Muy diferente a la negociación de pena y de proceso de los Estados Unidos, donde las pruebas y las probabilidades de condena tienen que superar el tamiz del 90%, porque no es asumir, no es salir de eso, no se da ejemplo. Hay un asunto que siempre lo ha explicado Joel aquí en cada vez que le toque, y debe de repetirlo, que es la retribución de la pena y la función pacífica de la pena, y no es un relajo el derecho procesal penal. Yo en ese contexto, antes de que Joel participe, le tengo una pregunta, porque también estaba analizando otro contexto de este tema de la suspensión, y es decir, estos procesos, la población, tal vez conectada con el ámbito del populismo, pudiera estar esperando un régimen de consecuencia un poquito más drástico. Por ejemplo, en el caso de Mantequilla, hay personas que se van a preguntar, bueno, pero ¿y cómo es posible que estafó a tanta gente y se alza con una, aquí no pasa nada, con una sanción de 2 años y que se vaya para su casa? Exactamente. Una pregunta, Joel. ¿La pena suspendida o la suspensión de la pena de alguna forma promueve la impunidad? Ay. Bueno, gracias por introducirnos. Yo parezco un invitado en este programa, viendo de una fanfarria número 1. Claro. Profesor. Gracias. No, quise delegarte esa responsabilidad a ti. No me tiraste ese beso. Juégatela. Sí. La realidad es que el concepto de pena nosotros lo hemos asimilado mentalmente a prisión. Y aunque el 341 diga suspensión condicional de la pena, en efecto, lo que quiere decir, aunque diga eso, es suspensión condicional de la prisión como pena. Porque se interpreta que la pena es la prisión, pero no es cierto. O sea, la pena es un castigo. Es un castigo, pero definir la pena, y por eso inclusive hay teorías sobre el derecho penal, definir la pena es definir el derecho penal, porque si yo no digo que hay pena, entonces no hay derecho penal. ¿Qué está penalizando si no hay pena? No le salgo huyendo la pregunta. No, voy a ella. Entonces definir la pena es complejo. Porque entonces para definir la pena yo tengo que decir cuáles son sus fines. Y ahí voy con la respuesta a tu pregunta. Y con lo que dije Manzano originalmente. El fin de la pena originalmente era castigar por castigar. Es decir, yo tengo que castigar porque necesito apartar de la sociedad al elemento que ha incumplido la norma. Porque la sociedad, que es un sistema, digamos, un engranaje sistémico que trabaja, digamos, de manera coordinada, con ese elemento no trabaja igual. Entonces yo lo que hago es que saco ese elemento y lo aparto de la sociedad. Y por eso la pena originalmente era, además retributiva, como una venganza social. Es decir, por eso el Ministerio Público originalmente era el vengador social. Es verdad, era el persecutor social. Exacto. En lugar de la venganza privada, de que tú mismo te vas a desquitar lo que te hicieron, es la sociedad que se lo va a desquitar por ti. Entonces era una pena por castigo, para vengar la sociedad. Pero luego se dio cuenta de que además de que le hace honor a la venganza social, también aparta del sistema a una persona que en el engranaje está dando un fallo. Entonces el sistema no opera igual contigo y te aparta. Son los fines originales. En definitiva, se concretizaron 3 fines. La prevención general es apartarte, pero además de apartarte de la retribución, también un fin hacia afuera. Es decir, yo mando una señal de que cometer ese hecho implica esa pena. En consecuencia, el que vio que esa persona fue castigada por ese hecho no va a repetir la conducta y la sociedad se beneficia. Esa retribución lo que busca es de alguna manera impactar con el ejemplo de la cárcel que yo le pongo a otro, de la pena que le pongo a otro para que no cometa el delito. La prevención particular lo que procura es que esa persona que cometió el delito, esa individualmente, cuando cumpla la pena, se dé cuenta de que no puede volver a hacerlo porque puede volver a cumplirla. Así es particularmente procurando que tú aprendas por el castigo. Y la última, la reinserción social. Obviamente nada de esa vaina ha funcionado en la práctica.
Justamente. Dilo de nuevo. No, ¿sabe? No. Inclusive Zaffaroni es un crítico ecléptico, le dicen, porque Sí, él claro. es un crítico de eso. Pero Zaffaroni es ecléptico, pero cree en el derecho penal. Y cree en la pena porque es agnóstico. Dice, Sí, claro. me abro a todas las posibilidades. Sí, pero no creo que vaya a resolverlo. Pero hay abolicionistas, gente que no creen que el derecho penal haya resuelto un problema ni que lo va a resolver tampoco. Entonces, eso en términos filosóficos, ¿verdad? No, pero espérate. Pero está no, bien, es no así. filosófico. Práctico. Suiza, Holanda y otro país ahí cerraron sus cárceles por falta de el costo de tenerla operando, porque no había presos que entrar. Y eso es una teoría de que la inversión del dinero se hizo para hacer preventivo el delito y que no se cometa el delito. Es que el derecho penal es una solución ex post. O sea, tú vas a resolver un problema después que ocurre, tú no estás resolviendo nada. Pero si tú estás lo miras como política criminal y no necesariamente cuando tú puedes establecer filtros y controles que pueden establecerse en el tema. Por ejemplo, si yo pongo la ley del DNI que te prevé temas penales directamente por la omisión, ocultación o destrucción de la información y le pongo un tema de faltas administrativas, no me diste información, te pongo una multa porque las personas común no son objetos. Ahí hay una escala de política criminal donde filtra el comportamiento porque a los que saben de derecho penal, digamos, no procesal ni de pena en concreto, dicen que el derecho es la última ratio en esa velocidad. A eso iba, o sea, como principio de última ratio, conectado, que es lo mismo decir principio de intervención mínima. Por eso, por eso es que es considerado así. Ahora, hay ámbitos de aplicación en donde sí esa última ratio, ese régimen de consecuencias sí surte efecto. Y tú lo mencionaste, el tema de tránsito. O sea, a nivel mundial, como te afecta directamente el bolsillo económicamente, no te restringe. O sea, esa última ratio surte efecto. Es decir, tú me dices, no, pero que el derecho penal nunca ha resuelto nada. En sentido general, sí. Estamos de acuerdo. Como última ratio. Ahora, en el ámbito, por ejemplo, de tránsito, yo entiendo que ha surtido un efecto. Bueno, lo que pasa, Gustavo, que tú estás partiendo del hecho de que pero eso tú tienes razón, pero él lo dice de manera brillante en la forma en el que se creó el pensamiento de la pena como una forma de reinserción. Sí. No pero ha es dado un problema resultados. social. La realidad es que un problema social. la pena, Sí, claro. lo que pasa es que hay que hablar, o sea, mi opinión particular es que por más que filosofemos con relación a la pena, es una realidad. No, el pero delito, no le digas así. pero oye, ¿Cómo bien, vas? el delito es una realidad en el mundo entero. Yo aterrizando, Pero ¿cómo así? No, lo que quiero Por más decir que es- filosofemos, o sea que no, así no. Lo que quiero decir es, en definitiva, que en toda sociedad hay personas que se apartan de la norma. Y el castigo es igual, como muchos hablan de la democracia, que no es perfecta, pero lo único que tenemos. El castigo, no hay una solución, digamos, que sustituya al castigo, que sustituya la pena. Y a los agnósticos y los abolicionistas no han resuelto el problema. Dicen que no creen, pero entonces, ¿cuál es la otra solución que tú planteas? Porque en definitiva, ¿qué hacemos con el tipo que está en la sociedad y que, o sea, mientras tanto es una realidad? Ahora, para ir al punto, porque me hicieron una pregunta y ustedes la han democratizado, la respuesta, pero está correcto eso. El artículo 341 del Código Procesal Penal habla de la suspensión condicional de la pena, que es diferente a la suspensión condicional del procedimiento. Aunque el primero, el de la pena, lo que hace es que remite a las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento y por eso podemos mezclarla. Dos causales nada más: que la pena no sea superior a 5 años y que no haya tenido, o que no haya tenido con anterioridad otra sentencia, o sea, que no haya una mezcla de suspensiones. Y es una potestad que la da el juez que emite la sentencia. Imagínate Ojo. tú que tenga una condena y que tú le suspendas, vaya de imposible Pero cumplimiento. es un tema del juez que emite una sentencia. Ahora, ¿quién emite una sentencia? La pregunta. En principio es el juez de fondo, pero excepcionalmente el juez de la instrucción puede emitir una condena con un acuerdo parcial, con un juicio, un juicio, ¿cómo se llama? Penal abreviado. Un juicio penal abreviado. Es la única excepción en que el juez emite él directamente, un juez que no está llamado a conocer del juicio originalmente, porque no es juez de juicio, el juez de la instrucción, no es un juez del fondo, puede en ese momento conocer del fondo. Y ahí también puede emitir una suspensión condicional de la pena en función de los acuerdos. Y en definitiva es eso.
Pero sin embargo, no es la pena que está suspendiendo, es la prisión. Porque lo que le está sometiendo es una pena. Tú no puedes salir del país, tú no puedes ir a tal lugar. Tiene que Eso es pagar una pena tanto. porque es un castigo. Entonces, yo creo que la expresión del código está Pero mal. la está mal. sabía que hay una- la reforma al Código Procesal que ya se está trabajando debería de establecer 2 fases del juicio. Si un abogado ya está en una discusión de absolución y condena, y así lo hacen en otros países, ya después que se decreta la culpabilidad, es en otro juicio, porque aquí es voluntario. Quiero que sepa que lo tenemos, que usted hace un juicio a la pena para establecer qué pena es la más adecuada y la cantidad de pena que se debe establecer para la persona. No puede ser una tábula rasa de que a todos deben de darle la misma pena. No. Y la reforma al Código Procesal Penal debe de ir indicado, sobre todas las penas de los colegiados, de que se celebre una audiencia, porque ya despejada la culpabilidad, entonces usted dice, mire, esta persona es un médico, aporta tantos impuestos, tantas cosas, tanto esto. Y la pena que en el nuevo código tiene medio libre, usted la puede ir a cumplir los fines de semana. O sea, O puede ir los 2 semanas y el fin de semana se va para su casita, está con su familia. Casi para terminar el bloque, y tal vez propongo para eso algún programa adicional. Hemos hablado tanto del principio de última ratio ya al final como mecanismo de solución, ¿verdad? A la criminalidad. Pero hay otros estudios que plantean, bastante novedosos, que plantean otras soluciones dentro del mismo ámbito de la pena. En estos días yo estuve viendo un doctorado que tiene la UNAM en neurociencia aplicada a la criminalidad. Universidad Autónoma de México. Exacto. Un doctorado en neurociencia aplicada a la criminalidad. Y el contenido principal es precisamente la neurocriminología. ¿Y qué plantea la neurocriminología? Plantea precisamente las herramientas de la neurociencia, aplicarlas al tratamiento, corrección, invasión de lo que es el crimen como tal, y eso lo conecta con un ámbito de la aplicación de la pena. ¿En qué sentido? De que mañana con probabilidad, tal vez nosotros no veamos eso, y menos en este país, de que los jueces ya no serán abogados, sino serán especialistas en neurociencia, psiquiatras, como una forma de que el abordaje de la sanción no sea solamente excluir físicamente de un ámbito de una prisión a una persona, sino que la aplicación venga a intentar corregir desde el cerebro las situaciones que tenga a partir del levantamiento de la metodología de la neurociencia. Mira, yo fui asesor de tesis para una maestría de la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde un fiscal hizo una investigación de tratar de crear el perfil criminal o crear un perfil psicológico del agresor sexual. Y se hicieron varios levantamientos de los perfiles. Michael Stone, que es profesor de sociología criminal de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, creó lo que se llama el índice de maldad. Y puso en el grado 27 aquel que mata por legítima defensa, protegiendo bajo el estado de necesidad o bajo la legítima defensa, que es un estado del injusto en la teoría del delito penal. Y en primer lugar, el grado más lapso no es el psicópata, sino el sociópata, que en las fases de intercrimen, es decir, en la resolución criminal lo disfruta, en los actos preparativos del delito lo disfruta, cuando comete in re en el hecho lo disfruta, y guarda como premio cosas del delito que se lleva y la colecciona. Ese es irreparable. Y en ese se coloca el agresor sexual serial. Y en España, con el caso Laura Luelmo, 2 hermanos gemelos condenados casi a, ellos le llaman prisión permanente revisable, para no llamarle cadena perpetua, para no cometer ese lapso de violación a la violación de derechos humanos. Salieron ambos por ser agresores sexuales 20 años después y cometieron de nuevo el delito que se llama Laura Luelmo. Él estableció y comenzó a estudiarse si había un gen patológico. Entonces, se rescató aquella teoría de César Lombroso y de Enrico Ferri. ¿Me entiendes? El criminal nato. El criminal Exacto. nato, para establecerlo, no por sus condiciones físicas, ojo, sino si había una predisposición genética para establecer, y se abrieron. Señores, en Y el Garófalo campo de también. la ciencia,
Eso es una escuela completa. Pero Claro. es que en el campo de la ciencia jurídico-penal siempre se está avanzando. Silva establece que las velocidades del derecho penal estamos en la quinta y hemos utilizado el derecho penal como una respuesta política para ganar más votos y procesamos gente importante para procesar y generar Empatía. ejemplos, empatías. Pero que Y eso genera lo que se llama una disformia penal o una, ¿cómo se utiliza esto que tú la sueles usar? Esa palabra. Bueno, la digo más adelante, ya los años, perdónenme. Entonces, esa teoría de la criminalidad y el crear un perfil criminal se trabajó. Y nosotros analizamos desde la persona mujer que le da una estocada al marido, que no es criminal, sino que ya no tenía solución. Ahora me pregunto, el derecho penal, cuyo profesor el doctor Carlos Barcácer va a estar con nosotros, cuando hablamos y nos sentamos a ver los avances de su código penal. Dale. No, no, No te veo. No te veo. Acuérdate que tengo principios de glaucoma. No te veo ahí. Cortando. Sí, hazme así. No, Edison que me está planteando el tema. Él fue que me hizo la seña. Lo que quiero decir, Mesano, que todo lo que tú dices es muy interesante, muy importante. No, pero yo quería. Pero yo prefiero escucharlo de la voz del maestro Carlos Barcácer. No, exacto. Entonces yo quiero que entre el maestro para que el alumno, por favor, escuche con atención. Vamos a hacer la pregunta de él y terminamos con lo siguiente. Esa tendencia que estableció en su momento Enrico Ferri y Lombrosio, estaba muy vinculado a lo que era la conducta, rasgo físico. Lo que te planteé ahorita ya va un poquito más allá. La neurocriminología es desde el ámbito del cerebro, es decir, te va a decir el por qué o no una persona, porque es una metodología de la neurociencia aplicada a una situación X de por qué una persona comete un hecho o no. No, Gustavo, pero de verdad que te sale lo fiscal. Señores, vamos a la pausa. Regresamos con el verdadero maestro.